Hola, muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que muy bien. En el vídeo de hoy vamos a hacer una tier list de todos los decks que existen actualmente en One Piece, pero basados en precio, para que aquella gente que tenga un presupuesto o no sepa muy bien qué deck comprar tenga una orientación de cuánto le puede salir o a qué decks puede aspirar a llegar con el presupuesto que tiene. También una cosa que decir, vamos a hablar de los decks en su versión completa, con todas las cartas, con todo lo que tienen, etcétera, etcétera. Es cierto que hay algunos decks que cortando ciertas cartas que son muy caras, que tampoco impactan a niveles extremos en la baraja, pueden seguir siendo jugables y son mucho más baratos, eso es verdad. Pero aquí vamos a hablar del deck completo. Si a vosotros os interesa algún deck concreto, que tengáis muchas ganas de él o que os, por lo que sea, lo queréis saber qué se le puede cortar, qué no, me lo decís abajo en los comentarios y yo sin problemas hago un vídeo despiezándolo, dando todas las listas posibles de él, etcétera, etcétera. Luego también, vamos a dividir todos los decks en 5 categorías. Los decks caros, aquellos que cuesten más de 200, medio alto 150-200, medio bajo 100-150 y bajo todo lo que cueste menos de 100. Luego también tenemos los decks que es que literalmente no se juegan nada. Hay muchos decks que son, ¿cómo decirlo?, irrisorios la jugabilidad que tiene, pero han tenido algo. Algún fumado colgado suelto por ahí que se le dio por inspirarse ese día, pero estos no han tenido nada de jugabilidad, único el Luffy rojo verde que lo están intentando rescatar ahora, pero por el momento nada. Si cambia algo, pues lo pondré por algún lado, pero bueno. Y vamos un poco ya a lo que viene a ser al meollo, y vamos a empezar un poco con la lista. La primera es la Uta. Uta se sitúa en torno a los 100, básicamente son 40 que son obligatorios de las Namis, 100% obligatorios, 40 el playset, más o menos es lo que salen, 30 de 2 Structures 11, y básicamente entre los Mihawks del Structure 12, los Doffys y el resto de las cartas se te ponen por ciento y poco en total, aproximadamente es lo que te costará, ciento y muy poco, en plan 105, 110, dependiendo de los precios que encuentres, los envíos y tal. Pero más o menos ese es el precio final que te costará el deck de Uta. Luego tenemos a nuestro amigo Shirohige, Barba Blanca. Desde que deslimitaron a todas las cartas que tenía básicamente quitadas el Newgate, han vuelto a subir de precio un montón. Tienes los 4 Barba Blancas de coste 9, que te son obligatorios en este deck. Luego llevas los 6, los Marco, los Luffy de Rush, aunque estos últimos probablemente vayan a bajar ahora un poco. No va a influir en gran medida en el deck. Luego llevas Tamas, Tamas, perdón. Y básicamente el precio de este deck ronda los 170, 160 y algo, 180, un poco dependiendo cómo vayáis adaptando la lista y qué metáis y qué quitéis. Pero ese es el precio que puede llegar a rondar más o menos un deck completo de Barba Blanca. Por lo cual se sitúa en medio alto su sitio. Luego tenemos otro deck que baila ahí un poco, que es el de Zoro. Zoro es un deck ultra agresivo que lleva cartas caras en plan... Es que, ¿cómo decirlo? Hay listas que las llevan y otras que no, que llevan los Gordon, los que bajan el poder. Y las listas que llevan los Gordon pasan de los 100 y las que no se quedan muy, muy por debajo de los 100. O sea, Zoro es un deck que literalmente baila en el filo de estas dos. Os cuesta más o menos 100. Las listas que mejor resultado he visto que han tenido estaban aquí. Estaban en 105, 110. Así que más o menos vamos a dejarlo aquí, pero se pueden montar listas competitivas por 90 o algo parecido. Entonces quedaría por debajo, pero bueno, vamos a ponerlo por ahora ahí. Eso, cartas caras aparte del Gordon. Tienes los Zorros de Rush, que han bajado muchísimo gracias al reprint en el ST10. Tienes los Marcos, tienes los Luffys de Rush. Tienes las Otamas, que también son muy caras. Luego llevas los War Points, los Radical Beams. Y es un deck eso que, entre unas cosas y otras, más o menos se te van a ir 100 euros aprox. Luego vamos al rojo-verde de Lo, que es algo más caro que estos, tampoco muchísimo. Volvemos a lo mismo, es un deck que cambia muchísimo la lista, en el sentido de que hay listas que suben un poco, bajan un poco, pero suele rondar los 120 euros. Y en gran parte debido a los 4 los del OP1 Blockers, el que te devuelve una carta a la mano y te permite bajar otra, que son obligatorios en el mazo porque comban muy muy bien con el líder, y son como 60 euros ya solo de los 4 los. Entonces, a la mínima que le sumas los Zorros de Rush, las Otamas, algún evento que hay listas que llevan Radical Beams o Warpoints, generalmente Radical Beams,
Los Luffys de Rush, los otros los del Starter, los que te enderezan cartas, etcétera, etcétera, ya se te va más o menos a los 120. Luego tenemos el kit verde, que hay distintas listas, en plan, hay algunas que se basan en supernovas, otros que los mezclan un poco con film, he visto hasta listas con algo de guano, pero todas las listas más o menos, todas rondan los 60, más o menos, casi todas llevan el soporte de film o llevan los kits de 8, etcétera, etcétera, más o menos todas rondan los 60, 50 euros. Es un deck bastante decente por ese precio, o sea, es en plan, aparte, si os pilláis el Structure de Uta porque los lo vais a pillar por coleccionismo, por lo que sea, ya tenéis casi toda la base de film, a eso os pilláis las Namis, y con eso ya vais rodando. Principalmente lo que diferencia a Uta de Keith es que Keith abusa bastante más de los supernovas de lo que lo hace Uta, no abusa tanto de todos los films y no lleva los Mihawk nuevos y es como a lo mejor 20-30 euros más barato la lista completa. Luego vamos a nuestro primer, digámoslo, riñón fuera, que es Katakuri, que se va directamente a los caros, más de 200. La razón principal, el Charlotte Katakuri de OP3, la secreta, es una carta que ahora mismo 2 copias, que es lo que suelen llevar los mazos de Katakuri, ya se te van a 120 euros. Si llevas más, pues sigue subiendo para arriba. Pero mínimo son 2, que ya son 120, más las Linlings de 10, más las Linlings de 7, más los Sanjis, más los Crackers, más las Brulés. Todas son cartas que los playsets no bajan de 15-20 euros, en ningún caso. Y empiezas a sumar y te vas 220, 240, 280, dependiendo un poco de cuántas lleves de cada carta. Pero 200 largos se te van fijo en un Katakuri. En general, el amarillo se va para arriba porque el Charlotte Katakuri de OP3 es carísimo. Luego tenemos el Doflamingo, el Doflamingo verde morado. Este es un deck que tiene 2 variantes muy separadas. Yo voy a hablar de la que más ha funcionado competitivamente, que es la de film verde y morado. Pero también está la de jaula de pájaros, que es algo más baratita. Creo que bastante más baratita, de hecho. Pero la que mejor ha funcionado y la que yo tengo aquí en mi lista es la de film, que básicamente lleva de caro las Namis, que son, ya hablamos antes, que son los 40 pavos de las Namis. Es morado y lleva Queens. Queens son 20 pavos la carta, son 80 el playset de Queens, o sea, Nami más Queen ya son 120. Más luego ciertas cosas que llevas como el Doffy de 10, Sugars, otros bloques como pueden ser la Uta morada, eventos como el Punk Gibson, el Thunderbagua, Spiderweb, etcétera, etcétera. Todos estos eventos de 2 que Doffy abusa mucho también van subiendo y ponen el deck en unos 150, 160, 170 aproximadamente, más o menos como Barba Blanca, más o menos. Luego nos ponemos con Kinemon. Kinemon es un deck extraño, es un deck que ha visto muy poco juego últimamente. Antes sí que se jugaba algo más. El problema de Kinemon es que abusa mucho y abusa muy bien de una carta muy cara, que básicamente es la Yamato secreta de OP1. Las cartas de OP1 en general ya han subido muchísimo de precio y son caras. Las Yamato secretas son una locura. Entonces, al abusar tanto de una carta tan cara, ya se te van, creo que eran como 150 euros más o menos en Yamatos. Y a la nada que el resto del deck sube, ya te vas a los 200 y poco, que es lo que cuesta el deck completo, pero es eso, son 150 más o menos en Yamatos, mínimo. Entonces el deck ya se va para arriba a un nivel extremo y no merece la pena el gasto. Es un gasto de un deck top tier por un deck que no lo es. Pero es lo que tiene el usar cartas y el abusar tanto de cartas como Yamato, que comba muy bien con el líder, es verdad, pero es muy caro. Luego tenemos al Luffy del ST1, que básicamente es una versión pocha del Zoro. Llevan prácticamente la misma lista, prácticamente son idénticas. Y el líder es peor. O sea, este apenas se juega porque está este, que es mejor. Y ya, no hay mucho más. Luego tenemos el Doffy azul. El Doffy azul es un deck que se sitúa más o menos por aquí. Es igual que estos más o menos en precio, más o menos anda por aquí. ¿Qué tiene de caro?
básicamente tiene de caro los Mihawk de OP1 en la SR, la que te devuelve hasta un coste 7 al fondo de la baraja, que aparte es un 9000. Y luego la mayoría de listas que han obtenido resultados buenos llevan el Jinbei Promo. El Jinbei Promo es otra carta que encarece muchísimo el deck. Es una carta también muy cara. Luego aparte llevas los Dofis de OP1 que también suman algo. Llevas los Mihawks del Starter que también suman algo. Llevas las Boa Hancocks de OP1 que también suman. Porque en general las cartas de OP1 están como subiendo de precio constante y suman al precio en general. Luego llevas eventos que también no es que sean muy baratos, como por ejemplo el Love Love Mellow, llevas el 3000 Worlds, llevas el Gungum Red Rock. No son carísimos, pero son eventos que como que van sumando poco a poco, más el resto de la lista. Se te queda en una lista en 170, 180, 160 si bajas un poco, pero bueno, más o menos por ese rango de precios andan, así que lo vamos a poner por aquí. Luego tenemos el Purple Kaido, que más o menos el mismo pie cojea. Son unos 180, 170 euros de lista. ¿Por qué? Llevas 4 Kings, o sea, 4 Queens, perdón, que ya sabemos que esos son 80 euros directamente, que ya eso te saca esa carta sola del rango bajo. Y luego llevas Keiths, los dos, en plan, llevas el Keith nuevo de 7 y el Keith Blocker, llevas los nuevos LOS del ST10, que también son como otros 20 y pico euros. Luego llevas eventos que no son muy caros, pero te van sumando. Llevas alguna Uta y listas con Uta, otras con Drakes. Luego llevas los bosses de Kaido que quieres que no van sumando. Y entre unas cosas y otras, esos 170, 180, dependiendo del número de bosses, dependiendo si llevas Utas, si llevas más Drakes, si llevas otras cartas que son un poco más baratas de rampeo como Jamboard, etcétera, etcétera. Pero más o menos por ahí anda el deck, sobre los 180, 170. Luego tenemos al primer negro, que esto va a ser... No estoy hablando, o sea, va a sonar racista. Si quitas la frase de contexto, va a sonar racista. Pero todos los negros se van para arriba. En plan, y es por ser negro. No hay otra. En plan, todos los decks negros se van a ir para arriba en su forma competitiva. ¿Por qué? Porque todos llevan la misma mierda de Marina. Todos llevan 4 Borsalinos, todos llevan Kuzans, todos llevan Sabos, todos llevan Tashigis, todos llevan Ginas, todos llevan Surus, etcétera, etcétera. Llevan Great Seruption, etcétera, etcétera. Y son todos decks que cuestan 250, 280, 300. Son decks muy caros y son todos la versión empeorada de Sakazuki. No hay más. El resto de decks son exactamente iguales. El Sakazuki que es el Sakazuki malo, lo mismo. El Lucci, lo mismo. 260, 250, 270, 4 Borsalinos, Kuzan, Sabos, Surus, Branius, Tashigis, etcétera, etcétera. Es lo mismo. No hay por dónde pillarlos. Luego tenemos el Lo del ST10, el rojo morado, que es otro deck que se va a esta zona. Es un deck que cuesta 240, 250, etcétera, etcétera. Más o menos por ahí anda. ¿Por qué? Porque llevas todos los Lo del Structure, llevas los promos, los Gordon promos, las Otamas, los Bepos, los de OP5 SR, llevas los Kids de OP5, llevas los Queens, que Queens no sueles llevar los 4, suele llevar 2, lo cual quieras que no salga un poco. Si llevas los 4 ya se te va casi a 300. Pero la mayoría de listas llevan 2. Entonces vamos a dejarlo en como que la lista óptima lleva 2 y son 250 aproximadamente lo que te sale un Lo. Luego tenemos al señor y rey del formato, Sakazuki, que básicamente son unos 300 y algo. De hecho probablemente esto va así, más bien. Que son 300 y algo porque aparte del core negro, que es carísimo, de llevar eso, los 4 borsalinos, las ginas, etcétera, etcétera. En este deck se suma que llevas Rebeca sí o sí, se suma que llevas las cartas azules como por ejemplo el borsalino de 7, llevas los míticos Kuzan, Sabo, etcétera, etcétera. O sea, básicamente es un deck más caro que el resto porque aparte de llevar el core negro, que es carísimo, lleva cartas azules que lo encarecen un poco más. Luego, ya era hora, vamos a bajar otra vez de escalón, vamos al Blue Crocodile. El Blue Croco está por aquí, es más barato que el Doffy, son listas similares. Pero el Blue Croco no usa tanto los Jinbei promos, no los... Porque, ¿cómo decirlo? Ya viene en su propio efecto.
la habilidad que tiene el Jinbei promo, entonces no lo necesita tanto y los descarta más en pos de otro tipo de cartas más baratas. Y básicamente los costes son casi los mismos, en plan de llevas los Mihawk. El Croco, a diferencia del Doffy, usa los Sogekins de OP3, la SR. No, la secreta creo que era secreta, si no me falla la memoria, que no se usa mucho tampoco fuera de ciertos decks, por eso tampoco la tengo muy bien situada. Sí, es secreta, vale. Y eso, lleva la secreta de Sogeking de 7, que es lo que lo encarece un poco, y es un deck que ronda los 140, 150, por eso está aquí. Es un deck que está en el limbo entre esto y esto. Probablemente es el más caro de medio bajo que vamos a tener. Luego tenemos el Ace rojo, que es un hermano de estos, un poco por así decirlo. No es la lista igual como le pasa a estos dos, pero el precio más o menos sí que se mantiene igual. Cartas caras, llevas los 6 de OP1, llevas New Gates, que son principalmente lo que encarece la lista junto con Otama. En general las cartas caras sí que son similares. Luego cambian las cartas pequeñas, 6 lleva bastante más barba blancas, obviamente, que Luffy y que Zoro. Por ejemplo, llevas los Yozu, llevas Fusa, llevas Izo. Cambia un poco la forma, pero básicamente es lo mismo con una skin distinta. Luego tenemos probablemente uno de los decks más baratos que funcionan, por así decirlo, que es Rebecca. Rebecca es un deck muy barato, ronda los 40, entre 40 y 50, te lo puedes montar. Que realmente lo único caro que lleva, caro, son los sabos de 4, en plan los sabos de OP4, los blockers de coste 5. Que eso, el playset te puede salir a lo mejor 20 y pico, entre 20 y pico y 30 euros más o menos ahora mismo, al día que estoy grabando este vídeo. Y luego, ¿qué más caro tienes? Un poco, quizás los Luffys de 7 que pueden atacar a bichos enderezados y que pueden atacar 2 veces. Y luego alguna carta negra que puede meterse. Pero en general, como usa el arquetipo de Rosa muchísimo y no es un arquetipo muy querido ni que la gente esté muy interesado en él, son cartas bastante baratas todas. Quitando eso, los sabos que se usan en los mazos negros en el resto, que es lo que le sube el precio. Pero el resto de Rosa no es muy querido tampoco y es barato en general. Entonces, te puedes montar un deck que funciona relativamente. O sea, no es un deck top tier que va a reventar a estos, pero no es malo per se. Y es muy barato. Luego tenemos el Queen, que se va directito para esta zona. No sé si ponerlo por aquí o por aquí, más o menos. Todos estos bailan de la misma mierda. Queen es más caro que Katakuri por la sencilla razón de que Katakuri funciona con 2 Katakuris y Queen suele funcionar con mínimo 3-4 Katakuris, por lo cual ya se te van ahí 180 mínimo en Katakuris, más luego las Yamatos, más luego que llevas los Mihawks de 9, más luego que llevas los Sanjis de Trigger, más luego que llevas las Brulés, más los Doffys de OP1. Plan, empiezas a sumar y son un deck que te sale en torno a los 280, 300 y pico, dependiendo si llevas 3-4 Katakuris y dependiendo un poco el resto de la lista, pero de 280 para arriba te va a costar. Es un deck muy caro, la verdad. Pero lo he jugado algo en el simulador y me lo han jugado enfrente y tiene pinta de ser un deck bastante divertido. Aguanta como un camión, las cosas como son. Pero es muy caro, es muy caro. Luego tenemos el Luffy morado rojo. También es otro deck que se va más o menos... Está más o menos en esta franja. Está con su hermano de Structure. Son 240, 250 euros aproximadamente lo que te puede costar este mazo. ¿Y de dónde sale? Pues básicamente que usa el Luffy secreta de OP5, la versión de Nika. Luego llevas también los New Gates, llevas los Keiths de coste 7, llevas Queens. ¿Qué más caro tenía este deck? Las Otamas, al ser rojo también las llevas, que es un counter 2000 bastante bueno que te puede salvar en situaciones. ¿Qué es lo que decimos? ¿Podemos llegar a cambiar las Otamas en este deck por otro counter 2000 más barato? Sí, pero la versión buena va con las Tamas porque probablemente es el mejor counter 2000 que hay en rojo o de los mejores actualmente. Y eso, es un deck que cuesta eso, en torno a 240, 250, 260, un poco dependiendo si vas con 3 Luffy secretas o 4. Pero eso, es un deck carillo. Luego tenemos el Magellan. Magellan se pone más o menos por aquí, a la altura del Kaido, más o menos, tampoco es que sean listas muy distintas.
Cambia que el Magellan no lleva tantos bosses como los lleva el Kaido. Magellan se centra más en otro tipo de cosas, más en dar por culo quizás, pero llevas los Queens igual, llevas los Drakes, llevas el propio Magellan, que entre Magellan y Queen ya se te van 130, 120 y pico euros, que es una pasta. Luego a eso le sumas los Kids, le sumas un par de bosses de Kaido que llevas, le sumas los Drakes, le sumas los Laws del Structure 10 y ya se te ponen unos 170, 160, 180, dependiendo un poco la lista, pero por ahí anda el deck. Luego tenemos a lo que viene a ser el mazo para pobres definitivo, sin ofender a los jugadores de Nami, pero es un deck ultra, ultra, ultra barato que por 30 euros lo tienes completo, 100% completo. Y dentro de lo que cabe, es de los mazos baratos que mejor resultados obtiene en general en torneos locales. Es un mazo que cuesta 30 euros, que no es raro, o sea, no es algo que digas, hostias, han alineado los astros. Verlo, llevarse un torneo de locales, de estos míticos de 3-4 partidas, un suizo, etcétera, etcétera. Es un deck que depende mucho de cómo salga. Es un deck que tiene una jugabilidad muy a lo póker, de calcular probabilidades, de jugar un poco a la suerte. Pero si sale bien es un muy buen deck. ¿Qué es eso? Cuesta 30 euros aproximadamente, te lo tienes montado. Yo de hecho lo tengo montado aquí en casa y me lo monté por eso, básicamente. Es que es un deck que te cuesta 25 euros, me costó a mí montármelo. En mío también pillé un vendedor que tenía bastantes cartas y me ahorré en envío. Pero es que es eso, me costó 25 euros un deck completo que te sirve para jugar en torneos locales de tienda y echarte unas risas con él. Es una muy muy buena opción. Luego tenemos el Ivankov, que Ivankov es ya más una opción de risillas. Ivankov más o menos está a la altura del Keith, cuesta unos 60 y pico euros. Lleva de caro, lleva el Sogeking secreto, luego lleva cartas de OP2, en plan lleva unas cuantas SRs, el Luffy, los Ivankovs. Luego de eventos lleva el Loflon Mellow, que es de lo poco caro que tiene. Los Doffys de OP1. En general es un deck eso, que cuesta unos 60 euros, es un deck un poco de coña para echarte las risas. Perdonad que de tanto hablar se me secó un poco la garganta. Y abusar un poco del, digámoslo, efecto de IVA de quedarte sin cartas y cartas que se benefician de que tengas pocas cartas o ninguna carta en mano. Pero es eso, es un deck un poco más de risas y ronda eso, los 60 euros más o menos de presupuesto. En el otro que va directito para aquí, 4 Katakuris obligatorios. Entonces ya sabemos que 4 Katakuris obligatorios ya pasas los 200 euros. Ya no hay mucho más que hablar. Luego llevas los Sanji Triggers y dependiendo un poco de las listas llevas los Yamatos, llevas los otros... Bueno, es que claro, depende de si vas a una lista más orientada a Big Mom Pirates o si vas a una lista de Skypiea, que varía un poco el precio porque los Big Mom son ligeramente más caros, la lista de Big Mom Pirates, y ambos son competitivas. Yo no sé muy bien cuál es mejor que cuál. Yo de hecho en el vídeo en el que tenéis en el canal veis que yo llevo como una especie de híbrido. Pero más o menos cuesta unos 250 para arriba la lista, dependiendo un poco cómo la adaptéis. Pero 250, 260, 270, un poco por ahí se mueve el deck de Enel. Es lo que os digo, los decks que tienen que llevar 4 Katakuris. Si tenéis 4 Katakuris os montáis cualquiera de estos decks por muy poco precio. En plan, si tenéis 4 Katakuris, los decks amarillos os los montáis de gratis. Es lo poco que es caro de verdad en los decks amarillos. Luego tenemos el Luffy negro, que te vas para aquí con los otros. Es que es por negro, es que no hay más. Eres negro, te vas para ahí, no hay otra. No quiero discriminar a los negros, pero es que todos los negros van para el mismo sitio. Si eres negro, cuestas más de 200 euros. No hay más, porque llevas los borsalinos, llevas los Kuzan, llevas las Tashig. Es que es lo mismo de siempre, es que ya no me voy a repetir. Son decks que esos se van de los 200 para arriba en 0, Big Mom es la versión empeorada de Katakuri, así que te vas con él. No hay más, lo mismo. Katakuris que suben el precio del deck. Yamato es una versión aún empeorada del mismo deck. Es jugar el mismo deck, pero con handicap. Pero es que es la misma lista, la misma exacta lista. Luffy morado, deck bastante interesante que se pone más o menos junto con el otro Luffy, el Law, etcétera, etcétera, en un deck de unos 240 aprox. ¿Qué es lo que encarece el deck? Es Luffy morado, llevas 4 Queens, que eso ya te encarece, llevas Magellan, que lo encarece, llevas Poli, llevas los dos tipos de Keith, el de coste 5 y el de coste 7, el de OP5 y el del Structure. Luego llevas el Law del Structure, que también
algo te encarece. Y bueno, básicamente esas son las cartas caras, junto con algún boss de Kaido que se suele llevar, que esos no es que sean tan caros, pero van sumando. Y en total, más o menos en toda la baraja son eso, unos 240 aproximadamente. Que ya sabéis lo que os digo, puede ser 230, 250, dependiendo a quién, si encontráis una buena oferta, los compráis bien de precio, etcétera, etcétera, envíos. Pero más o menos eso es lo que os puede salir. Luego tenemos a este señor, que este señor es curioso, pero probablemente es un deck horrible, que está aquí. Es probablemente el deck más caro del juego. Estamos hablando de un deck que pasa fácil los 350 euros. ¿Por qué? Porque lleva lo caro de negro y lo caro de morado. Llevas 4 queens, 4 borsalinos, 4 sabos. Las listas que he visto con él, de hecho, llevan hasta el Kuzan secreto, que también suba bastante. El de OP2. Llevas el Kuzan, el SR de OP2 también, el que baja 4 de costo y te roba una. Empiezas a sumar y es una lista de negro al que le sumas los queens. Se va de madre. Son 350, 340, dependiendo un poco el precio de los Kuzan secretos y un poco de lo que vaya variando el resto. Pero por ahí se mueve. Es un deck absurdamente caro, para lo que ofrece al menos. Luego tenemos a Oden, que Oden se pone un poco por aquí. Más o menos es algo más barato, probablemente incluso así. Es algo más barato que el Iva y que el Keith. Son unos 50 y pico, 60 euros. Es un deck que no ha visto apenas juego. Yo lo que os digo, este es un colgado, un par de colgados que lo han decidido jugar. Como líder no es muy bueno. Y básicamente las listas que llevan es una lista más o menos como la de Keith, pero metiendo más Lance of Guano para aprovechar el hecho de la habilidad por si en algún turno te compensa descartarte una carta de guano para recuperar dones. No es un deck muy bueno, pero también os digo, es muy barato, es eso, cuesta 50 euros más o menos, una lista relativamente decente de Oden. A ver ahora con OP6, que salen cartas decentes de Guano, podría llegar a subir un poco, podría llegar a tener algo, pero es que hay líderes mucho mejores de Guano, o sea, dudo mucho que se vaya a jugar Oden. Luego tenemos a Kuro, que Kuro probablemente está aquí, es de los baratos, es de los caros, por así decirlo. Es un deck que rondará los 70 pavos más o menos. Y ronda los 70 pavos principalmente porque las listas que mejor resultado han obtenido en Kuro van con los de OP1, el blocker de 5. Que volvemos a lo mismo. Si los puedes quitar, sí. Que empeora la lista, también. Que han conseguido peores resultados los decks que van sin este Law, sí. Que el deck baja muchísimo de precio sin él, también. Se va a 30 euros, se convierte en una Nami si quitas los Laws. Pero es que lo que dije antes, estoy analizando los decks en su mejor versión que mejores resultados han obtenido. Y el Kuro con eso se te queda en eso, en unos 70 pavos. Lo bueno de montarte un Kuro así es que ya tienes los Laws y ya como que tienes el paso fácil para upgradear al Lo Rojo Verde, que sí que es un deck mucho más competitivo, que ha obtenido muchos mejores resultados, aunque también es bastante más difícil de jugar. Pero ahora, mientras vas mejorando como jugador y vas aprendiendo, si ya tienes los pillados, te es un salto muy fácil el de Kuro a Lo. No es un salto muy... porque solo tienes que pillarte las Otamas y poco más caro, en plan en ese sentido. Ya tienes como toda la inversión... básicamente es como la mitad de la inversión del deck, ya la tienes hecha en el Kuro para el lo cual está bastante bien. Y luego tenemos el rojo negro de Garp, que es más o menos más de la misma mierda. Es el core de negro con alguna carta roja suelta, en plan un Newgate suelto o alguna cosa por el estilo. Las listas cambian un poco. En general, sobre todo se aprovechan de los eventos rojos, en plan llevan Radical Beam, llevan Warpoint, etcétera, etcétera, Tamas, perdón, y cosas por el estilo, pero casi todo es la lista negra con un splash pequeñito a rojo. Luego, ¿qué decks más tenemos? Tenemos el ST12, que es lo que os dije, que lo iba a meter ya incluido en la lista, porque bueno, me salía en la tier list y falta bastante poco para su lanzamiento, entonces dije, va, ya lo incluyo, para que la gente vaya sabiendo un poco más o menos lo que hay. Es un deck relativamente barato. ¿A qué me refiero con esto? Casi todo lo que lleva son o cartas que te vienen en Structure o cartas relativamente baratas, porque básicamente el deck lo que busca es abusar de la sinergia que tiene entre costes bajos y costes altos, de devolverse los costes bajos para bufar en el sentido de que puedan volver a pegar los costes altos, o bueno, más bien los de poder alto, y con esto hacer combos y sinergias, lo cual el deck probablemente falta por ver cómo van puliendo las listas y mejorándolas, pero andará por aquí. Las listas que estoy viendo ahora mismo que están funcionando andan rondando eso, los 60, 70 euros.
No es un deck muy caro, la verdad. Luego tenemos el Sanji, que Sanji es más de lo mismo, es una lista que también andará por aquí. El que su habilidad se basa en vainillas abarata muchísimo, porque llevas un montón de vainillas que son muy baratos, todos los vainillas en general. Y luego llevas alguna SR con algún efecto muy bueno para compensar un poco, sobre todo los últimos turnos. Hay listas que llevan el Doffy de 10 o el Kaido azul de 10, etcétera, etcétera. Pero se basan mucho en vainillas, entonces es un deck muy barato. No es un deck que te vaya a costar muchísimo. Luego tenemos el Croco azul morado, que el Croco azul morado sí que es un deck que es algo más caro, porque básicamente ya llevas los Queens, que Queen, como ya sabemos, encarece muchísimo. Luego llevas un par de Mihawks, etcétera, etcétera. Es un deck que probablemente andará por aquí aproximadamente 100 y algo, 120, 110, 130. Un poco dependiendo de cuántos Mihawks metas, cómo adaptes la lista, etcétera, etcétera. Pero es un deck que se mueve por esas cantidades. Luego tenemos el Kaido azul morado, que este ya sí que es un pelín más carito. Básicamente llevas los Queens igual, pero también llevas los Lost del ST10, llevas los Kids de OP5, los Blockers, llevas los bosses de Kaido, tanto el de 9 como el de 10, y luego llevas el Kaido azul, el secreto, no el SR, el que te roba cartas por un tubo, y es un deck muy basado en el rampeo, en conseguir dones, en Onigashima, en bajar bichos bastante tochos, mientras vas abusando un poco del efecto de Kaido para generarte también más dones. Y es un deck que entre los Queens, los Kaidos, las cartas azules, etcétera, etcétera, es un deck que te puede salir en torno a los 200 y pico fácil, pero bastante fácil además. Y entonces es un deck que no sé muy bien aún dónde ponerlo, pero probablemente irá por aquí. En tema de precios dudo que vaya tanto como los Katakuris, pero sí, andará aquí, la verdad. Luego tenemos el Luffy azul. El Luffy azul es un deck bastante baratillo. Los mono azules en general, quitando este, suelen andar todos por este rango de precio. ¿Qué lleva de caro? Los Kaidos secretos y los Mihawks. No lleva mucho más y más o menos se sitúa con este por aquí. Es bastante asequible. Luego, el verde amarillo de Arlong es un deck que tiene de caros los triggers, en plan las cartas de trigger de las Kabusa, que básicamente son Cracker, Brûlé y Sanji. Son las cartas caras que tiene, que en total entre los tres sumarán 100 y algo, más el resto de cartas se ponen 100 y poco, o sea, anda por este rango más o menos de precios. Luego tenemos el Isho, que viene a ser lo mismo, es el core negro con un splash verde, o sea, más o menos eres lo mismo que Garp en precio. Puede variar un poco más para arriba, más para abajo, pero es más o menos lo mismo. Es el core de negro, se va a más de 200 fácil. Luego tenemos el Croco morado-amarillo, que peca un poco lo mismo que Zephyr y que Sakazuki, pero un poco más que Sakazuki en precio porque llevas los Katakuris. Y luego llevas de morado los Queens. Llevas... Aunque bueno, no sé si es más caro este o este, la verdad. Pero más o menos se equiparan. Porque es cierto que no tienes el core de negro, pero tienes los Katakuris de amarillo, los Queens de morado, las Yamatos de amarillo, las Linnis de amarillo, algún evento caro de morado. Más o menos es un deck que es eso, te salen 200 y pico, que se puede acercar a los 300 muy fácil. Luego tenemos a nuestro amigo Corazón, uno de los decks de mis favoritos a título personal. No es un deck muy caro. He visto una lista que la encarece porque lleva las Yamatos, pero no es lo general, entonces no lo voy a contar. La mayoría de corazones que he visto no llevan esas Yamatos. Al que sí que llevan es el corazón secreto, pero esa es barata. Luego llevan al kit de 8, que es caro, pero tampoco mucho. Y entre unas cosas y otras, algunas cartas que lleva, etcétera, etcétera, es un deck que un poco, dependiendo de la lista que quieras meter, varía entre el más caro de bajo y el más barato de alto. De medio bajo, perdón. Lo voy a meter aquí, en medio bajo, porque las listas, digamos, lo más pulidas, más óptimas, andan en eso, los 100, 90 y algo. Anda en esa barrera. Luego tenemos a Bello Betty, que es una baraja que en el canal ya os he traído varias versiones de ella, una muy barata y una ya más pulida. La barata la he usado en torneos de tienda y me ha dado resultados, le he ganado a Sakazukis, en plan, una baraja recortada muchísimo, costando 20 y pico euros. Y la diferencia entre esa baraja recortada y la baraja completa básicamente son dos, que son los Charlotte Crackers y los Sanjis.
Esas 4 cartas son las diferencias principales, pero ¿qué pasa? Esa diferencia principal, el playset de Cracker y el playset de Sanji han subido muchísimo últimamente y probablemente ya estén en torno a los 80 euros entre los dos, más el resto de la baraja. Más o menos estaba en un sitio parecido a Corazón, entre 100, 90 y pico, 100, 90 y pico, más o menos está por ahí. El deck completo y 100% funcional a nivel máximo. Es en plan, os lo vuelvo a repetir, se pueden conseguir resultados con una Velobetti de 30, 40, 50, 60 e ir comprando las cartas poco a poco. No es como otros de los decks que si no los tienes completos no funcionan. Este es un deck que sigue funcionando igual. Hay alternativas que sí es cierto que son un poco peores, pero por ejemplo los Crackers se pueden sustituir por otras cartas amarillas de Trigger. Hay otros miembros de la familia Charlotte que funcionan relativamente bien. Sanji sí que es algo más difícil de sustituir, pero hay opciones. No es algo que quieras decir es injugable. Luego tenemos a Sabo. Sabo es jodido. Sabo es negro, lleva borsalinos en su gran mayoría de casos, las listas que he visto hacer algo decente. Y básicamente es una lista que usa la agresividad del rojo con el tema de cierta parte del core de Revolutionary Army que usa Velobetti, mezclado con los mejores blockers de negro, como son Borsalino, Gina, Sabo, para aprovecharse de un poco de la habilidad del líder Sabo, que los permite mantener vivos. Y el hecho ya de llevar 4 Borsalinos, más las Ginas, más los otros Sabos y tal, no es tan caro, en el sentido de que no llevas todo el resto de negro que encarece, pero ya solo llevar los borsalinos, ya solo llevar los sabos y tal, es un deck que se te pone por aquí, más o menos, andará por aquí, puede variar un poco dependiendo de la cantidad que lleves, pero más o menos es un deck de medio alto, entre 150 y 200 euros. Luego tenemos a Nefertari Vivi, que es otro deck que más o menos se sitúa a la par de Rebeca. Lleva ciertas SRs, como por ejemplo, hay listas que llevan los Pel, que tampoco es obligatorio. Los Marco, que son algo carillos, el SR de OP3, llevan el Sogeking secreto, etcétera, etcétera. Quizás es algo más cara que Rebeca, pero tampoco es carísima. Es un deck que por menos de 100 euros 100% lo tenéis montado, probablemente 60 o algo así. Y luego tenemos, para acabar, el Keith rojo morado, que básicamente se encarece por el hecho... Lo bueno es que las listas que he visto de él no abusan de Queen, lo cual no sé si es que no los tenían la gente que jugó con él, porque hay muy poca gente que lo haya usado, es el marginado del ST10, o porque realmente funciona mejor sin ellos. No es un deck que haya testeado, apenas ha jugado, pero bueno, básicamente es un deck que abusa de los del Structure, de los Keith, de ambos, tanto del Structure 10 como el DOP5, de los Hit, etcétera, etcétera. Y entre unas cosas y otras, probablemente es un deck que ronde en torno a los 80, 100 euros. Es un mítico deck que lo podremos poner aquí con Betty, más o menos. Y esta es un poco mi lista de decks en función del tema de precios. Como veis, ahora mismo está bastante estaqueada la zona de decks caros. Es bastante jodido, pero casi todo se basa en las mismas cartas. Todos los amarillos es por culpa de Katakuri. El negro quizás está más distribuido entre Borsalinos, Sabos, Kuzans, etcétera, etcétera. Pero es eso, o sea, el amarillo son los Katakuris y el morado la gran mayoría son los Queens. Luego es cierto que tiene otras cartas que suman algo de precio, pero no tienen absolutamente nada que ver con esas. Azul, sobre todo ciertas cartas promocionales y los Mihawks de 9 son lo que encarece el precio. En los decks rojos, sobre todo son las Tamas, los Shirohiges y las ciertas cartas de OP1 que se mantienen usables, que son relativamente caras. Y como podéis ver, en general verde es uno de los colores más baratos. Casi todo lo que hay por aquí va abajo es verde o en cierta manera azul, que no use promos. Son las dos cosas más baratas que hay ahora mismo. Y en tema de resultados obtenidos por ganancias, si me preguntáis, probablemente de los mejores decks que haya son Tier A. Los Tieres está jodida la cosa de sacar uno barato, la verdad. Pero probablemente los mejores que hay en tema de resultados son el Lo rojo-verde, la Uta verde, luego tanto el Zoro rojo como la Betty, que más o menos están en el mismo escalón. Nami ha visto algo de éxito. Y
poco más. El Croco Azul también ha visto algo, pero poco más. Luego ya el resto de decks se van ya más para arriba. El Shirohige sí que ha tenido algo de éxito. El Doffy verde morado no acabo de despegar tanto. Y bueno, y luego ya os vais a los caros, que donde ya sabemos que decks son top tier. Si tenéis cualquier duda es eso, podéis revisar mi tier list anterior, que ahí es tema escala de poder pura y dura. Y bueno, espero que esto os haya sido útil, que os sea de ayuda a la hora de escoger mazos, ver qué mazos tenéis a vuestra disposición, qué mazos os pueden servir para comprar para ir jugando ahora y tengáis un upgrade decente de cara a futuro, con las cartas caras que he ido mencionando que tiene cada mazo. Podéis pararos un poco a revisarlo y con eso organizaros de cara a vuestras futuras compras. También voy a hacer un vídeo a raíz de este, que va a ser hablando de cara al ST6, cómo prepararse, qué decks están funcionando más en Japón ahora mismo, bueno, en Asia más bien que en Japón. En OP6, perdón que dije ST, que se me lió la cabeza, en OP6. Y con eso poder prepararos un poco de cara a lo que vais a querer jugar en el futuro, los decks que están más fuertes en la zona asiática, que ya os adelanto, hay bastante negro. Pero bueno, hay alternativas bastante buenas y viables que ya os lo comentaré en los siguientes vídeos. Y nada más, cualquier cosa me la podéis dejar en los comentarios que os haya interesado, cualquier de que queráis que os despiece más, etcétera, etcétera, me la dejáis en los comentarios sin fallo. Dadle a like si os ha gustado, suscribíos para más, que me he metido una panzada a currar en este vídeo, que ya no solo es que el vídeo haya durado casi 40 minutos, es todo el tiempo que he estado calculando, mirando costes y un poco haciéndome una idea en la cabeza y repasando, porque no me tengo todas las listas de todos los decks en la cabeza de forma normal. Más o menos me los conozco algo, pero no tengo los precios situados de todo. Y este probablemente es uno de los vídeos que más curro me ha llevado. Y eso, suscribiros para seguir apoyando, que ya estamos muy cerca de los 100 y me encantaría conseguir más de 100 suscriptores en menos de un mes, que es bastante más de lo que me esperaba, pero ahora ya me he puesto el objetivo y me encantaría conseguirlo. Y nada más, espero que lo hayáis disfrutado, nos vemos en el próximo. Adiós.